Bueno, vamos a tratar hoy otro tema súper relevante, si no el que más, y es porque mucha gente se preguntará cómo trabajan los niños en el aula, cómo se evalúan los niños en el aula. Y para ello hemos contado con buenísimas profesoras que tenemos aquí en el centro. Tenemos a Bea, que da diversificación e inglés. Tenemos a Inma, que da mayormente biología, y tenemos a Rosa, del departamento de historia, que da evidentemente historia. Y vamos a contar con sus experiencias para que nos expliquen qué es lo que se hace en el aula. Inma, situación de aprendizaje, trabajo por proyecto. ¿Cómo se trabaja en el aula en el Bahía? A ver, pues para nosotros dentro de la materia de biología y geología y de física y química, para trabajar por proyectos basándonos en los criterios de evaluación, que a su vez está totalmente implicado en una situación de aprendizaje, planteamos cuál es el producto final que queremos obtener y a partir de ahí pues ya vamos elaborando los distintos pasos hasta llegar a este producto final. Un ejemplo rápido, por ejemplo, de geología sería como situación de aprendizaje un itinerario geológico por la ciudad, con lo cual al principio empiezan conociendo distintos tipos de minerales y rocas, cuáles son sus características, cómo se identifican y finalmente pues el alumnado puede identificar algunos de ellos a través de la ciudad. Entonces se trata ya no solo de evaluar mediante exámenes o el peso mayor como antes lo teníamos en los exámenes, sino que los proyectos cobran una gran relevancia. Rosa, una materia tan teórica como puede ser la historia, ¿eso es posible que lo llevemos a través de proyectos? Es posible, pero también es complementario. Tenemos una parte siempre teórica, que ellos tengan los conceptos bien claritos, y luego cogemos temas que creemos que son de relevancia para ellos y ahí, a través de ahí trabajamos el proyecto, siempre pensando en lo que más les va a llamar la atención, porque al final requiere mayor implicación y que estén más motivados. Entonces la parte teórica siempre está ahí, porque al final si no olvidamos esa parte no teórica sino de contenido más contundente, y luego vemos cómo trabajamos el proyecto a través de cositas más concretas, más anecdóticas, que a veces es lo que más engancha de la historia, pero siempre sin olvidar también la base. Vea, todos sabemos que eres una profesora súper implicada con el grupo de diversificación, que para quien no lo sepa es un grupo que trabaja de manera mucho más práctica, trabaja por ámbitos, no trabaja por asignaturas estancas. ¿Cómo te favorecen a ti los proyectos en clase? Pues a ver, yo en concreto doy el ámbito lingüístico y social, que implica la asignatura de historia, la de lengua y la de inglés. Entonces yo lo que intento es siempre todas las semanas y un día en el que trabajamos un proyecto. Ese proyecto parte de lo de situación de aprendizaje, viene porque se parte de una situación de cotidianidad, de algo que pues se va a ver en algún momento van a exponerse, digamos, a esa situación en algún momento de su vida. Entonces siempre se intenta buscar esa situación, esa cotidianidad. Lo cotidiano, lo cotidiano, dentro de lo cotidiano, y se busca una situación en la que, por ejemplo, este año trabajamos, por ejemplo, por hacer una revista, hacer una revista en la que tengan que utilizar las tres idiomas. Tienen que generar un texto, vemos los tipos de textos, por ejemplo, y tienen que crear, por ejemplo, el texto periodístico, aprenden cómo se hace un texto periodístico, y luego dentro de historia pues meten un elemento, o sea, estamos justamente en ese momento viendo, no sé, la historia de la parte de España, no sé, la restauración, pues justamente pues hacen el periódico sobre eso, hace cada uno, y luego además también metamos algunos artículos en inglés. De esa manera, pues por ejemplo, hemos englobado las tres asignaturas dentro de un mismo proyecto. Isma, tú como profesora, ¿cómo percibes que es la implicación del alumnado, diferenciándola entre una clase que pueda ser más teórica y una clase en la que se dedica a la realización de proyectos? A ver, para mí concretamente en biología, física y química la realización de proyectos es una parte importante porque siempre hemos hecho prácticas. El problema que tenemos es que a veces los temarios son muy extensos, entonces tener que dar esas clases teóricas junto a la práctica se nos hace un poco complejo, pero aún así para conseguir la implicación del alumnado nosotros vemos fundamental la parte práctica. Rosa, sabemos que en el centro se hacen proyectos interdisciplinares, es decir, que involucran a diversas asignaturas. ¿Nos podrías dar un ejemplo y nos podrías decir cómo
se coordinan las asignaturas? Claro, porque son diversos profesores trabajando en lo mismo. ¿Cómo no se coordina eso? Sí, por ejemplo, los más famosos en nuestro centro son los que se hacen desde bilingüismo, que se hacen unidades integradas de proyectos CLIL. CLIL significa, lo voy a decir en inglés, ¿vale? Content and Language Integrated Learning. That's it. Y lo que intentamos hacer es meter, o sea, en torno a un tema central, pues se involucran diferentes asignaturas. El más reciente que hablo desde mi asignatura, este ha tenido solamente dos disciplinas conjuntas, pero bueno, ha sido muy buena experiencia. Ha sido una serie de postales que hemos hecho desde el frente de guerra y la temática era la tregua de Navidad. La temática de los proyectos CLIL de este trimestre, una de ellas era la Navidad, pues dentro de la Navidad pues hemos hecho esta tarea. Y bueno, pues hemos cogido fotos del archivo del War Imperial Museum de Reino Unido y ahí hay archivos de fotos de esa tregua de Navidad. Fue una tregua que se hizo el día de Navidad en la Primera Guerra Mundial. Y entre la asignatura de Historia hemos buscado esas fotos y en la asignatura de Inglés pues se ha elaborado la postal. Era como si un soldado desde el frente, desde la trinchera, escribía a sus familiares contando cómo había sido la experiencia de compartir y demás. Y ha sido una experiencia bastante chula y unos resultados muy, muy bonitos y significativos, que al final lo que se busca es eso, la implicación del alumnado, que el proyecto siempre queremos que salga bien y algo bastante claro y directo. Así que ha ido bastante bien. Luego hemos hecho otros relacionados con el flamenco también, que ahí sí que hemos tenido un montón de asignaturas involucradas y también los resultados han sido bastante buenos. Estamos ahí afinando cada año, yo creo que este año estamos consiguiéndolo, porque no es fácil coordinarse entre departamentos. Bea, ¿cambia mucho el trabajo del profesor cuando tiene que preparar clases que son más teóricas o clases que están destinadas a preparación de un examen y clases que se destinan a trabajar por proyecto? Sí, claro, evidentemente trabajar por proyectos implica mucha más implicación por parte del profesorado, porque no es solamente tu trabajo que tú haces en tu casa o digamos en la hora que tú tienes para preparar materiales, sino que implica también una coordinación entre los docentes. De hecho, nosotros todas las semanas tenemos varias horas realmente de reuniones en las que nos coordinamos entre nosotros. Tenemos una reunión en la que nos coordinamos con los jefes de departamento, pero luego tenemos otra en la que nos coordinamos toda la gente que implica proyectos. Entonces metemos ecoescuela, metemos igualdad y todo eso va coordinado para que todas las actividades vayan. Y te añado, la única que yo creo que es importante eso tenerlo claro y es algo que ya estamos en esa línea y poco a poco lo estamos haciendo mejor. El hecho de estar coordinado significa tener más horas dedicadas a un proyecto, entonces eso es bueno porque provocamos que el trabajo se haga en el aula. Eso es súper importante porque hoy día con el tema de la inteligencia artificial, que está muy bien para 1000 cosas, pero es verdad que nosotros tenemos que supervisar muy bien el trabajo que ellos están haciendo y si van a usar la inteligencia artificial, pues también supervisarlo. Entonces, a veces tendemos, bueno, los alumnos, pues como todos hemos sido alumnos, sabemos que tendemos a veces un poquito a vaguear. Entonces, si se hace en clase, tenemos la supervisión de los profesores y eso es súper importante. El hecho de hacer proyectos integrados y, o sea, que conlleve diferentes asignaturas en diferentes horas, hace que podamos hacerlo siempre en el aula, que yo creo que es mucho más productivo y nos aseguramos de que el alumnado está comprendiendo lo que hace, si no es un poco locura. Exactamente. Inma, y quien nos escuche, o sea, nadie duda de cómo se corrige un examen, pero ¿cómo se evalúa a alguien que trabaja por proyecto? Es decir, ¿le ponemos la nota al proyecto final y esa nota va para todos los integrantes del grupo o se hace de manera distinta? No, la nota es individualizada, porque luego al final cada apartado lleva diferentes criterios y como estaba diciendo Rosa, estamos trabajando muchísimo en el aula, por lo tanto la observación diaria hace que nosotros vayamos tomando nuestro propio registro junto a lo que ellos van elaborando, que a veces incluso lo podemos ir corrigiendo sobre la marcha conforme vamos haciendo el proyecto y eso al final hace que haya una parte que es la cooperación, que es importante que aprendamos o aprendan, digamos en este caso, a trabajar entre todos en grupo distribuyendo diferentes tareas y luego cada uno pues también tiene como su aportación o su granito de arena dentro del proyecto y eso hace que se diferencie la nota entre un alumnado y otro dentro de un mismo proyecto.
Entonces, Rosa, grosso modo, la nota o la calificación que acaban obteniendo los alumnos viene de los exámenes, viene de estos trabajos y viene de algo más. Pues el trabajo diario, tareas realizadas en clase, mil cosas más. Y una cosa que uso mucho ahora, que a muchos padres les llega, es las caritas de Séneca. Y esas caritas que tenemos nosotros en nuestro cuaderno de profesorado, pues nos sirve para llevar un conteo del trabajo diario de su hijo, y a ellos les llega directamente. Y bueno, eso no está asociado a ningún criterio, pero sí que está asociado al trabajo, en los criterios que estamos trabajando. Entonces también sirve. La observación directa, si no la conteas de alguna forma, es muy difícil que luego te acuerdes cuando tenemos cientos de alumnos. Entonces, pues todo lo que se hace en el aula que es significativo y es evaluable, todo. Exactamente, porque eso es cierta pelea que cada vez menos tenemos, pero... Sí, ya no hay 60-40 ni 70-30, que muchos creen que solo con aprobar los exámenes, y eso no es así. Yo creo que ya lo están asimilando. Pero no está de más recordar lo que trabajamos, no. O sea, que evaluamos por criterio. Vea, ya un poco para concluir, ¿qué beneficios cree o cómo resumirías los beneficios de trabajar por proyectos en clase? Pues yo creo que más o menos lo hemos ido hablando a lo largo de todo lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Pero yo diría que los beneficios es eso, que puedes ver, puedes aplicar una parte más práctica de lo que ya has aprendido con la teoría, y también la parte social, la parte de aprender a relacionarse con los demás, porque no siempre tienes que trabajar con gente que son tus amigos, ¿no? Muchas veces a lo mejor tienes que trabajar, tienes que colaborar entre ellos, y eso creo que también trae muchos beneficios. Y al final es otra forma también de atender también a la diversidad, porque no todo el mundo aprende de la misma manera. Y a lo mejor hay niños que tienen muy buena memoria y en un examen pues lo hacen estupendo, pero luego a lo mejor no son capaces, hay niños que no son capaces de expresar lo que por escrito lo que sabes. Yo creo que también es una forma de atender a la diversidad. O sea, eso es un tema muy interesante, a pesar de que íbamos a concluir. Y más, los grupos que se hacen libremente con los amigos, cuando se trabaja por proyecto. A ver, pues aquí hay un poco de todo, pero la verdad es que también a lo largo del curso vamos cambiando. Hay veces que el proyecto te permite directamente que vayan ordenados por la lista y no hay ningún tipo de problema. Otras veces, si lo hacen con amigos, sí tenemos algunas condiciones a la hora de escoger el grupo, o lo realizamos nosotros en función de cómo vemos al alumnado. Entonces, a lo largo del curso hay varias formas de gestionar los proyectos. Vamos cambiando. Yo creo que al final la clase tiene que ser un aprendizaje para la vida y un aprendizaje para después trabajar. Y para nosotros, que nosotros también vamos aprendiendo, todos los días aprendemos algo nuevo. Por supuesto. Bueno, pues os agradezco a las tres por todas vuestras contribuciones, y ahora vamos a escuchar a las intervenciones del alumnado que trabaja por proyecto. Bueno, y como lo prometido es deuda, aquí tenemos a tres estudiantes que son muy brillantes en sus cursos. Tenemos a Noelia de cuarto, tenemos a Elena de segundo y tenemos a Angélica de tercero, que nos van a contar su experiencia pues de cómo es dar clases en Elías Bahía. Especialmente nos vamos a centrar en las clases que son por proyectos. Noelia, ¿eso es común aquí en Elías Bahía trabajar por proyectos, hacer proyectos en clase? Sí, aquí la verdad que hacemos muchos proyectos, tanto en grupo como individual, para fomentar pues el trabajo en grupo y también la autoridad propia. Y además también hacemos proyectos en inglés, porque somos un centro bilingüe y es algo muy usual en el instituto. ¿Qué es eso de trabajar por proyectos, Angélica? Bueno, pues que si tú das un tema, pues tú vas a ir haciendo proyectos de ese tema. Como por ejemplo, en Geografía e Historia nosotros estamos haciendo un proyecto sobre la energía renovable, y así con todos los temas. En inglés podemos dar como un tema del vocabulario, como los deportes, y en biología sobre los huesos y todo eso. Elena, ¿qué diferencias notas tú entre una clase teórica en la que el profe explica y tú tomas apuntes, que son clases súper necesarias, y las clases que consisten en estar realizando un proyecto? Sí, es verdad que las clases de teoría son muy necesarias, pero no son tan divertidas como los proyectos. En los proyectos aprendemos cosas varias y en la teoría otras cosas varias. Ha mencionado ella algo que es importante, Noelia. ¿Aprendéis trabajando por proyectos? Sí, se aprenden tanto cosas como relacionadas con el instituto como cosas fuera de ello, ya que, por ejemplo, como ya he dicho, al trabajar en grupo, en
o sea, cuando seamos adultos y tengamos un trabajo, es algo que vamos a necesitar con compañeros que a lo mejor pues o no nos llevamos bien, otras veces sí nos vamos a llevar mejor, y creo que eso es muy importante trabajarlo en el instituto. Angélica, si yo te preguntara los proyectos de otros años, ¿tú los recordarías? ¿Tú crees que cuando trabajas en un proyecto se te queda? Sí, la verdad es que sí, porque cuando tú trabajas en un grupo, pues tú vas fomentando la información y lo repites más de una vez y más cuando tienes que ir a presentarlo, ya que en vez de memorizarlo como harías en un tema teórico, pues tú lo entiendes para explicárselo mejor a tus compañeros. Elena, y cuando trabajáis por proyectos, ¿la nota de dónde viene? La nota viene del trabajo individual de cada uno, aunque se aprende todo en grupal y sea todo... Es decir, que tú trabajando con compañeras dentro de un mismo grupo, ¿podéis tener notas distintas? Sí, por lo menos. Si yo he trabajado más, lo más justo sería que yo sacara más nota que la que no ha hecho nada. Y hablando así un poco de todo, Noelia, las notas del instituto, ¿cuánto cuentan los exámenes o cuánto cuentan los proyectos? ¿Sabrías decirlo? Pues no sé una nota exacta, pero sé que la evaluación se hace por criterio y que no solo se tienen en cuenta los exámenes. Creo que sí es la nota más importante o lo que más criterios tiene, pero cuentan las tareas de clase, los trabajos, la asistencia a clase, cuenta todo. O sea que no se rige solo por los exámenes. Angélica, ¿qué opinión te merece lo que acaba de decir Noelia? O sea, ¿a ti te gusta que te califiquen diferentes tipos de cosas o preferirías un modelo en el que solo se califique el examen? Bueno, yo creo que es mucho mejor que te califiquen por muchas cosas, porque imagínate que un examen te sale mal, lo puedes arreglar con proyectos, con la actitud, con la tarea y participando en clase, porque si a ti no se te da bien la materia y el profesor ve que te esfuerzas, lo mejor sería que te ayude. Y con respecto a eso, Elena, ¿tú crees que los profesores valoran el esfuerzo y la evolución? Sí, lo valoran bastante, ya que no solo nos ayudan a aprender, sino también nos ayudan a evolucionar y ser mejores personas. Me alegro muchísimo. Bueno, pues esas son las aportaciones de nuestras 3 alumnas. Os agradezco mucho vuestra participación y espero que a la familia y a todos quien nos escuche pues le quede un poco más claro de cómo trabajamos en el aula y cómo evaluamos a los niños. Muchas gracias por escucharnos. Gracias.